El convento de San Jerónimo del Voto Eterno estaba construido en un lugar donde la tierra parecía haberse rendido hace siglos. Las montañas lo rodeaban como murallas naturales, y el camino de acceso era tan estrecho y empinado que pocos se atrevían a recorrerlo sin sentir un peso extraño en el pecho. Las aldeas cercanas decían que aquel convento no había sido levantado para acercarse a Dios, sino para esconder algo de él. Sor Elena llegó una tarde gris, cuando el cielo estaba tan bajo que parecía aplastar los techos de piedra. Tenía 32 años, el rostro cansado de quien ha llorado demasiado antes de aprender a callar, y una mirada que aún conservaba algo peligroso para aquel lugar: curiosidad. Desde el primer paso dentro del convento, notó algo que la incomodó profundamente. No era el silencio, estaba acostumbrada a él, sino la forma en que las monjas lo habitaban. No era un silencio de recogimiento, sino de vigilancia, como si cada una midiera sus palabras incluso cuando no hablaba. La Madre Superiora, Sor Constanza, la recibió en el claustro. Era una mujer alta, delgada, de rostro afilado y mirada dura, como esculpida en piedra. Su hábito estaba impecable, demasiado impecable. «Bienvenida a San Jerónimo», dijo sin sonreír. «Aquí el silencio no es disciplina, es protección». Aquella frase se clavó en la mente de Elena como una espina. Durante el recorrido inicial, notó detalles que no encajaban con ningún convento que hubiera conocido antes. No había confesionarios, ni uno solo. Tampoco se realizaban confesiones públicas ni privadas. Cuando preguntó por ello, Sor Constanza se limitó a responder: «Aquí no se confiesa, aquí se aprende a no pecar». Esa noche, Elena fue llevada a su celda. Era estrecha, con una cama dura, una mesa y una cruz sin Cristo colgada en la pared. Solo la silueta de la cruz. El cuerpo no estaba. «Aquí todas dormimos solas», dijo la monja que la acompañaba, Sor Inés, una mujer joven, de ojos apagados. «Si escuchas algo por la noche, no preguntes». Elena frunció el ceño. «¿Escuchar qué?». Sor Inés tragó saliva. «Nada importante». Y se marchó, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Cuando cayó la noche, Elena intentó rezar, pero las palabras no fluían. Había algo en el aire, una tensión invisible, como si el convento entero contuviera la respiración. Afuera no se escuchaban animales, ni viento, ni insectos, nada. Un silencio absoluto que resultaba antinatural. Se acostó con dificultad, y entonces lo oyó. Un sonido bajo, rítmico. No era un grito, no era un rezo, era un murmullo colectivo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde muy lejos. Elena se incorporó en la cama. El sonido venía de debajo del suelo. Apoyó el oído contra la piedra fría del piso. El murmullo se hizo más claro, más humano. Palabras entrecortadas, suspiros, frases incompletas. «Perdón, no lo digas. Calla, calla». Elena se levantó sobresaltada. Caminó hacia la puerta y la abrió apenas unos centímetros. El pasillo estaba iluminado por velas y varias monjas caminaban en fila, descalzas, con la cabeza gacha, murmurando exactamente lo mismo que ella había escuchado desde el suelo. «Calla, calla, calla». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Qué están haciendo?», preguntó en voz baja. Las monjas no se detuvieron. Pasaron frente a ella como si no existiera. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. Al fondo del pasillo, Sor Constanza observaba la procesión con las manos cruzadas, inmóvil. «Madre», llamó Elena. Sor Constanza levantó la mirada lentamente. «Vuelva a su celda», ordenó. «No ha sido llamada». «¿Quién las llamó?», preguntó Elena con el pulso acelerado. La superiora se acercó hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. «El silencio», respondió, «y usted aún no lo entiende». Cerró la puerta de la celda con un golpe seco.
Elena pasó el resto de la noche sin dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, notó algo aún más perturbador. Ninguna monja hablaba. No entre ellas, no con las novicias, no con la superiora. Se comunicaban con gestos mínimos, miradas breves, movimientos exactos. Era como si la palabra estuviera prohibida más allá de lo estrictamente necesario. Intentó conversar con Sor Inés. «Anoche escuché voces», susurró, «debajo del suelo». Sor Inés dejó caer la cuchara. El ruido metálico resonó demasiado fuerte en aquel silencio sepulcral. Varias monjas levantaron la cabeza al mismo tiempo. «No diga eso», murmuró Inés, pálida. «Si alguien la oye». «¿Quién está ahí abajo?», insistió Elena. Inés negó con la cabeza, aterrada. «Las que no supieron callar». Antes de que pudiera preguntar más, Sor Constanza golpeó la mesa con una vara de madera. «Silencio», ordenó. Todas las monjas bajaron la cabeza al instante. La superiora miró directamente a Elena. «Aquí hay una sola regla», dijo con voz firme. «Nada de lo que se escucha se repite. Nada de lo que se ve se nombra. Nada de lo que se siente se confiesa». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa tarde, mientras limpiaba el claustro, encontró algo que confirmaría sus peores sospechas. Bajo una losa floja del suelo, descubrió un objeto escondido. Un pequeño cuaderno, viejo, cubierto de polvo. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de nombres de monjas, fechas, y una misma anotación repetida una y otra vez, escrita con distintas caligrafías. «No supe callar». El último nombre de la lista estaba marcado con tinta fresca. Sor Elena. El cuaderno se le cayó de las manos, y en ese mismo instante, desde el subsuelo del convento, el murmullo se convirtió en una sola voz clara, desesperada, que pronunció su nombre con absoluta certeza. «Elena, ya nos escuchas». El silencio de San Jerónimo acababa de romperse. Sor Elena pasó el resto de la mañana con el corazón encogido, como si algo invisible se hubiera instalado en su pecho. El cuaderno que había encontrado seguía ardiéndole en la memoria. «No supe callar». Aquella frase se repetía en su mente como un martillo, golpeando una y otra vez sin darle tregua. Pero lo que realmente la había paralizado no era la frase, sino el último nombre, el suyo. Intentó convencerse de que debía haber alguna explicación lógica. Tal vez alguien había escrito ese nombre por error. Tal vez era una prueba, una broma cruel. Pero en el fondo sabía que no lo era. El cuaderno no mentía. El convento no mentía. Simplemente ocultaba. Durante las labores de la tarde, Elena observó con más atención a las otras monjas. Todas parecían compartir un cansancio antiguo, como si llevaran años sin dormir profundamente. Sus ojos estaban hundidos, sus movimientos eran mecánicos, y ninguna se detenía a mirarla más de lo estrictamente necesario. Era evidente que su presencia había alterado algo. Al pasar cerca del refectorio, escuchó un murmullo apagado. No provenía de las monjas, sino del suelo. Se detuvo en seco. Apoyó la palma de la mano sobre las losas frías y cerró los ojos. El murmullo era más claro ahora. No eran palabras completas, sino fragmentos, pedazos de frases rotas por el miedo y el arrepentimiento. No era pecado. Solo quise decirlo. Prometieron escuchar. Elena retiró la mano de golpe, respirando con dificultad. Aquellas voces no eran alucinaciones, eran reales, y parecían multiplicarse con cada minuto que pasaba. Esa tarde, Sor Inés se le acercó mientras limpiaban el claustro. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el trapo. «Hermana Elena», susurró sin mirarla, «no debió tocar ese cuaderno». Elena se giró de inmediato. «¿Lo sabes?». Inés cerró los ojos como si admitirlo fuera una traición imperdonable.
Todas lo sabemos, respondió, pero fingimos no hacerlo. Es la única manera de seguir aquí. ¿Qué hay debajo del convento?, preguntó Elena con voz firme. Inés negó con la cabeza, aterrada. No lo llame así. No diga debajo. Ellas escuchan. ¿Ellas quiénes? Inés tragó saliva. Las que rompieron el voto, las que hablaron cuando no debían, las que confesaron lo que nadie quiso oír. Antes de que pudiera decir algo más, Sor Constanza apareció en el claustro. Su presencia era como un corte brusco en el aire. Sor Inés, dijo con frialdad, vuelva a sus labores. Inés se alejó de inmediato sin mirar atrás. La superiora clavó los ojos en Elena. Está haciendo demasiadas preguntas, advirtió. Y aquí, las preguntas son la antesala del error. ¿Del error o del castigo?, respondió Elena sin poder contenerse. Por un instante, algo oscuro cruzó el rostro de Sor Constanza, una sombra rápida, casi imperceptible. Aquí no castigamos, dijo finalmente. Aquí preservamos el orden. Esa noche, Elena decidió no dormir. Esperó sentada en su cama, con la espalda recta y las manos apretadas sobre el regazo. Pasó una hora, luego otra. El convento estaba en silencio absoluto, tan profundo que le zumbaban los oídos. Entonces, poco después de la medianoche, el murmullo regresó. Pero esta vez no venía solo del suelo. Venía de las paredes, del techo, del aire mismo. Las voces se superponían, formando un coro bajo y desesperado. Elena, no repitas nuestro error. Escucha, pero no hables. Elena se levantó con cuidado y abrió la puerta de su celda. El pasillo estaba vacío, pero las velas estaban encendidas como si alguien hubiera pasado por allí segundos antes. Caminó descalza, siguiendo el sonido, hasta llegar a una zona del convento que no había visto antes. Una escalera descendente, oculta tras un tapiz antiguo. El corazón le latía con fuerza, pero no retrocedió. Bajó los escalones uno a uno, sintiendo cómo el aire se volvía más húmedo, más pesado. Al llegar al final, encontró una puerta de hierro, oxidada, con marcas de manos grabadas en la superficie, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Apoyó la oreja. «Aquí hay una sola regla», dijo con voz firme. «Nada de lo que se escucha se repite. Nada de lo que se ve se nombra. Nada de lo que se siente se confiesa». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa tarde, mientras limpiaba el claustro, encontró algo que confirmaría sus peores sospechas. Bajo una losa floja del suelo, descubrió un objeto escondido, un pequeño cuaderno, viejo, cubierto de polvo. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de nombres de monjas, fechas, y una misma anotación repetida una y otra vez, escrita con distintas caligrafías: «No supe callar». El último nombre de la lista estaba marcado con tinta fresca: Sor Elena. El cuaderno se le cayó de las manos, y en ese mismo instante, desde el subsuelo del convento, el murmullo se convirtió en una sola voz clara, desesperada, que pronunció su nombre con absoluta certeza. «Elena, ya nos escuchas». El silencio de San Jerónimo acababa de romperse. Sor Elena pasó el resto de la mañana con el corazón encogido, como si algo invisible se hubiera instalado en su pecho. El cuaderno que había encontrado seguía ardiéndole en la memoria. «No supe callar». Aquella frase se repetía en su mente como un martillo, golpeando una y otra vez sin darle tregua. Pero lo que realmente la había paralizado no era la frase, sino el último nombre, el suyo. Intentó convencerse de que debía haber alguna explicación lógica. Tal vez alguien había escrito ese nombre por error. Tal vez era una prueba, una broma cruel. Pero en el fondo sabía que no lo era. El cuaderno no mentía. El convento no mentía. Simplemente ocultaba. Durante las labores de la tarde,
Elena observó con más atención a las otras monjas. Todas parecían compartir un cansancio antiguo, como si llevaran años sin dormir profundamente. Sus ojos estaban hundidos, sus movimientos eran mecánicos, y ninguna se detenía a mirarla más de lo estrictamente necesario. Era evidente que su presencia había alterado algo. Al pasar cerca del refectorio, escuchó un murmullo apagado. No provenía de las monjas, sino del suelo. Se detuvo en seco. Apoyó la palma de la mano sobre las losas frías y cerró los ojos. El murmullo era más claro ahora. No eran palabras completas, sino fragmentos, pedazos de frases rotas por el miedo y el arrepentimiento. No era pecado. Solo quise decirlo. Prometieron escuchar. Elena retiró la mano de golpe, respirando con dificultad. Aquellas voces no eran alucinaciones, eran reales, y parecían multiplicarse con cada minuto que pasaba. Esa tarde, Sor Inés se le acercó mientras limpiaban el claustro. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el trapo. «Hermana Elena», susurró sin mirarla, «no debió tocar ese cuaderno». Elena se giró de inmediato. «¿Lo sabes?» Inés cerró los ojos como si admitirlo fuera una traición imperdonable. «Todas lo sabemos», respondió, «pero fingimos no hacerlo. Es la única manera de seguir aquí». «¿Qué hay debajo del convento?», preguntó Elena con voz firme. Inés negó con la cabeza, aterrada. «No lo llame así. No diga debajo. Ellas escuchan». «¿Ellas quiénes?». Inés tragó saliva. «Las que rompieron el voto, las que hablaron cuando no debían, las que confesaron lo que nadie quiso oír». Antes de que pudiera decir algo más, Sor Constanza apareció en el claustro. Su presencia era como un corte brusco en el aire. «Sor Inés», dijo con frialdad, «vuelva a sus labores». Inés se alejó de inmediato sin mirar atrás. La superiora clavó los ojos en Elena. «Está haciendo demasiadas preguntas», advirtió. «Y aquí, las preguntas son la antesala del error». «¿Del error o del castigo?», respondió Elena sin poder contenerse. Por un instante, algo oscuro cruzó el rostro de Sor Constanza, una sombra rápida, casi imperceptible. «Aquí no castigamos», dijo finalmente. «Aquí preservamos el orden». Esa noche, Elena decidió no dormir. Esperó sentada en su cama, con la espalda recta y las manos apretadas sobre el regazo. Pasó una hora, luego otra. El convento estaba en silencio absoluto, tan profundo que le zumbaban los oídos. Entonces, poco después de la medianoche, el murmullo regresó. Pero esta vez no venía solo del suelo. Venía de las paredes, del techo, del aire mismo. Las voces se superponían, formando un coro bajo y desesperado. «Elena, no repitas nuestro error. Escucha, pero no hables». Elena se levantó con cuidado y abrió la puerta de su celda. El pasillo estaba vacío, pero las velas estaban encendidas como si alguien hubiera pasado por allí segundos antes. Caminó descalza, siguiendo el sonido, hasta llegar a una zona del convento que no había visto antes. Una escalera descendente, oculta tras un tapiz antiguo. El corazón le latía con fuerza, pero no retrocedió. Bajó los escalones uno a uno, sintiendo cómo el aire se volvía más húmedo, más pesado. Al llegar al final, encontró una puerta de hierro, oxidada, con marcas de manos grabadas en la superficie, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Apoyó la oreja. Del otro lado, el murmullo se convirtió en palabras claras. «Hermana, no tengas miedo. Nosotras tampoco lo tuvimos al principio». Elena retrocedió un paso. «¿Quiénes son?», preguntó en voz baja. Hubo un silencio breve, expectante. «Somos las que creímos que Dios quería la verdad. Somos las que confesamos lo que vimos. Somos las que no supimos callar». Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Qué les hicieron?». La respuesta llegó cargada de dolor. «Nos escucharon.
Y luego nos enterraron en el silencio. Un golpe resonó detrás de ella. Elena se giró sobresaltada. Sor Constanza estaba de pie en lo alto de la escalera, sosteniendo una lámpara. La luz iluminaba su rostro desde abajo, deformándolo. «Le advertí», dijo con voz grave. «Ahora ya es demasiado tarde». «¿Qué hay ahí abajo?», gritó Elena. «Son monjas, son hermanas». Sor Constanza descendió lentamente los escalones. «Fueron», corrigió. «Ahora son parte del convento, parte del voto eterno». «Eso no es fe», respondió Elena con rabia. «Es miedo». La superiora se detuvo frente a la puerta de hierro. «El miedo mantiene el orden», susurró. «La verdad lo destruye». Las voces comenzaron a elevarse desesperadas. «Elena, no confíes en ella. Ella fue la primera en callarnos. Ella también escuchó y eligió el silencio». Sor Constanza cerró los ojos un instante, como si luchara contra algo dentro de sí. «No entiende», dijo. «Si lo que está aquí abajo sale, el convento caerá». «Entonces que caiga», respondió Elena, con lágrimas en los ojos. «Pero no sobre cuerpos vivos». Por primera vez, Sor Constanza vaciló. En ese segundo de duda, algo ocurrió. La puerta de hierro vibró violentamente. Las marcas de manos comenzaron a moverse, como si cobraran vida. Un grito colectivo atravesó el subsuelo, sacudiendo las paredes. Elena cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. «Ya nos escuchó», dijeron las voces al unísono. «Y quien escucha ya no puede volver atrás». Sor Constanza retrocedió, pálida. «No», susurró. «Aún no». Pero era tarde. Desde las profundidades del convento, algo antiguo despertó. Algo alimentado durante años por el silencio, la culpa y el miedo. Y Elena entendió, con un terror absoluto, que el verdadero voto de San Jerónimo no era el silencio, sino la obediencia ciega. Y ella acababa de romperlo. El convento de Nuestra Señora del Refugio Perpetuo tenía una reputación extraña. Allí nadie enfermaba. No había registros de epidemias, ni de muertes por fiebre, ni de cuerpos debilitados por la edad. Las monjas envejecían lentamente, casi con dignidad sobrenatural. Algunas aldeanas decían que era un milagro, otras que era algo mucho peor. Sor Clara llegó una mañana clara, cuando el sol iluminaba el valle como si no conociera el mal. Tenía 28 años y un pasado que prefería no recordar. Había buscado el convento como quien busca una frontera, un lugar donde lo anterior dejara de existir. Desde el primer momento notó algo inquietante. El aire era limpio, sí, pero demasiado inmóvil. No había olor a hierbas, ni a humedad, ni siquiera a cera. Todo parecía suspendido en un equilibrio artificial, como una habitación cerrada desde hace años. La Madre Superiora, Sor Benita, la recibió con una sonrisa serena. Era una mujer mayor, de piel tersa para su edad, con ojos claros y voz suave. «Aquí cuidamos el cuerpo tanto como el alma», dijo mientras caminaban por el claustro. «Dios no quiere sacrificios inútiles». Clara asintió, aunque algo en esa frase le incomodó. En los conventos que había conocido antes, el sacrificio era parte del lenguaje cotidiano. Aquí, en cambio, parecía una palabra prohibida. Durante el recorrido, Clara notó otra ausencia inquietante. No había enfermería. Preguntó por ella con naturalidad. «No la necesitamos», respondió Sor Benita. «Aquí nadie enferma». «¿Nunca?», preguntó Clara, sorprendida. La superiora sonrió un poco más. «Nunca». Aquella noche, Clara se acomodó en su celda. Era más cómoda de lo que esperaba. Colchón blando, mantas limpias, una pequeña jarra con agua fresca que nadie le explicó cómo llegaba ahí cada día. En la pared, además del crucifijo, había un símbolo grabado en la piedra, un círculo atravesado por 3 líneas verticales. No era un símbolo cristiano. Intentó dormir, pero algo no la dejaba. No era ruido ni pensamientos. Era una sensación
como si el convento la estuviera observando desde dentro. Cerca de la medianoche, escuchó pasos suaves en el pasillo. Se levantó y abrió la puerta apenas unos centímetros. Varias monjas caminaban en fila, descalzas, con los ojos abiertos y la expresión completamente neutra. No rezaban, no murmuraban, solo caminaban. ¿A dónde van?, susurró Clara. Ninguna respondió. La siguió a distancia, hasta una puerta que no había visto antes. Era de madera clara, sin cerradura visible. Sobre ella, una inscripción tallada con letras finas. Regla séptima: no preguntar. Las monjas entraron una a una. La puerta se cerró sola. Clara sintió un escalofrío. A la mañana siguiente, durante el desayuno, notó algo más. Nadie comía. Las monjas se sentaban a la mesa, tomaban el pan, lo partían y lo dejaban ahí intacto. Bebían solo un sorbo de agua. ¿No desayunamos?, preguntó Clara incómoda. Sor Benita la miró con amabilidad. El cuerpo aprende, respondió. Aquí no dependemos de lo innecesario. ¿De la comida? De casi todo. Esa tarde Clara ayudó en la lavandería. Allí conoció a Sor Julia, una mujer joven, de rostro pálido y manos temblorosas. Julia evitaba mirarla a los ojos. ¿Desde cuándo estás aquí?, preguntó Clara. No lo sé, respondió Julia tras una pausa larga. El tiempo no se mide igual aquí. Clara frunció el ceño. ¿Nunca has estado enferma? Julia negó lentamente. Eso es lo peor, susurró. Antes de que pudiera explicar, Sor Benita apareció. Sor Julia, dijo con dulzura peligrosa, regrese a sus labores. Julia se fue sin despedirse, con la mirada baja. Esa noche, Clara no pudo resistir la curiosidad. Esperó a que las monjas salieran nuevamente en fila y la siguió, esta vez con más cuidado. La puerta de la regla séptima volvió a abrirse. Cuando la última monja entró, Clara se acercó sigilosamente y logró meter el pie antes de que se cerrara. Dentro no había una sala común. Era una cámara circular, iluminada por una luz blanca que no provenía de velas ni ventanas. En el centro había una especie de piedra elevada cubierta de símbolos grabados. Sobre ella, una monja yacía acostada, inmóvil, con los ojos abiertos. Clara reconoció su rostro. Era Sor Julia. ¿Qué están haciendo?, susurró horrorizada. Las monjas la miraron al mismo tiempo. Sor Benita se adelantó. Cumpliendo la regla que no está escrita, respondió con calma, la que mantiene este lugar puro. Ella está... Clara no pudo terminar la frase. No está muerta, corrigió la superiora. Está entregando lo que le sobra. Clara observó con terror cómo del pecho de Sor Julia emergía una luz tenue, como un aliento brillante que era absorbido lentamente por la piedra. ¿Qué es eso?, preguntó temblando. Dolor, enfermedad, culpa, miedo, respondió Sor Benita. Todo lo que debilita al cuerpo humano. ¿Y qué pasa cuando se lo quitan todo?, preguntó Clara. La superiora la miró fijamente. Aprendemos cuánto puede vivir una persona, sin alma. Sor Julia giró lentamente los ojos hacia Clara. En su mirada no había dolor, había vacío. No nos enfermamos, susurró con una voz que no parecía suya. Pero tampoco soñamos. La piedra brilló con más intensidad. Sor Benita dio un paso hacia Clara. Ahora que lo has visto, dijo, solo hay dos opciones. Clara retrocedió, con el corazón desbocado. ¿Cuáles? La sonrisa de la superiora fue suave, casi maternal. Aprender a no necesitar nada, o convertirte en parte de la regla. Y en ese instante, Clara comprendió la verdad aterradora del convento del refugio perpetuo. Allí no se curaban los cuerpos, se vaciaban las personas, y ella acababa de romper la única norma que no perdonaba.